Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KREQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Las dos universidades más grandes de Nuevo México están aumentando la matrícula. Esto viene después de que la gobernadora firma la matrícula universitaria gratuita para los nuevos mexicanos. Pero, ¿cómo afectará la financiación y las personas que lo utilizan? El Departamento de Educación Superior del Estado está preocupado por el aumento de las matrículas universitarias. Quieren asegurarse que todos en el estado tengan la misma oportunidad de aprovechar estos programas. A 4% increase in tuition for their undergraduate students is disappointing. En menos de un mes después de que la gobernadora firmó la beca de oportunidad en acción, la Universidad del Estado de Nuevo México aumentó la matrícula en casi un 4% y la Universidad de Nuevo México en un 3%. Raising the cost of tuition for students should always be the last resort for balancing the books at New Mexico colleges and universities because of the other revenue sources outside of state that comes into those colleges. It's again going to make it a case where the amount of money will be divided up among the number of applicant high school grads, and it may mean that they won't get full funding for their tuition. It's again going to make it a case where the amount of money will be divided up among the number of applicant high school grads, and it may mean that they won't get full funding for their tuition. La beca de oportunidad permite a todos los nuevos mexicanos que buscan una educación universitaria, cobertura completa de matrícula y cuotas en conjunto con la beca de la lotería. Los legisladores temen que el aumento afecte a las universidades estatales porque podría afectar la cantidad de dinero en estos programas, resultando en unas pérdidas de becas. El Estado dice que no puede controlar las tarifas de matrícula de la escuela, pero esperan que los colegios y universidades en Nuevo México hagan las tarifas razonables. Los aumentos de matrícula para NMSU y UNM comenzarán el próximo año escolar. La policía está investigando un tiroteo que sucedió esta mañana en el sureste de Albuquerque que dejó a una persona herida. Alrededor de las 2 a.m., los oficiales respondieron al área cerca de la avenida César Chávez y la I-25. La policía dice que encontró a una persona con múltiples heridas de bala. Esa persona fue transportada al hospital y permanece en condiciones críticas. Por ahora, eso es toda la información que la policía está dando. Nuevo México ocupa el 5º lugar en la nación en crecimiento de empleo, pero eso viene después de pérdidas significativas por la pandemia. El Departamento de Soluciones para la Fuerza Laboral dice que aumentamos en más de 50,000 empleados desde el 2021 de febrero hasta el 2022 de febrero. La mayoría de eso es en hospitalidad. Sin embargo, esa es la industria que recibió el mayor golpe durante la pandemia. Los restaurantes fueron obligados a reducir su capacidad y por tanto, su personal hasta que se levantaron las restricciones en junio del año pasado. El departamento dice que los empleados realizaron con la hospitalidad y el turismo están en el sitio web ReadyNM. La ciudad de Albuquerque está organizando una feria de tecnología para ayudar a las personas mayores para aprender más de la tecnología. El evento gratuito es para personas de 50 años o más con el objetivo de mejorar la alfabetización digital. Los asistentes aprenderán cómo hacer un uso completo de sus dispositivos, conectarse con amigos y seres queridos en línea y mantenerse a salvo de las estafas en línea. No es necesario registrarse. El evento es este viernes 1 de abril de 8:30 a.m. a las 12:30 p.m. en el Centro Multigeneracional Domingo Vaca Norte. Los residentes cerca de incendio Norcar en Colorado pueden regresar a sus hogares hoy. Los bomberos y rescatistas de Boulder levantaron las órdenes de evacuación el domingo por la noche para los 19,000 residentes que habían evacuado. El incendio Norcar empezó el sábado y ha crecido a 190 acres con una contención del 35%. Los funcionarios enfocaron sus esfuerzos en los vientos de hoy. Typically before those weather fronts come in, we see the wind beforehand. So what we're trying to do is make sure everything's secure and buttoned up so we can face this little wind event this afternoon before hopefully some moisture comes in tomorrow.
Este incendio no está lejos del incendio Marshall, que quemó más de 1,000 hogares el año pasado. La causa de cómo empezó no ha sido revelada. Tiene una semana más para esquiar en Ski Santa Fe. La fecha de cierre oficial es el domingo 3 de abril. Los funcionarios dicen que más de 4 pies de nieve han caído este mes, lo que hace algunas de las mejores condiciones de la temporada. Otras áreas de esquí no han sido tan afortunadas. La zona de esquí de Sandia nunca puede abrir en esta temporada. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.